Como les dije antes de la pausa, vamos a tomar contacto de inmediato con Raúl Sor para su análisis internacional, que esta vez tiene que ver con algo que quizás todos probablemente suponían que podía ser esta vez de nuevo, pero finalmente se confirmó que el expresidente Luiz Inácio da Silva Lula de Brasil iría como candidato a las próximas elecciones, Raúl. Así es, Fernando. Era un secreto a voces y no era tan secreto que Lula era el candidato de la izquierda brasileña con el Partido de los Trabajadores, su partido, y que iba a postular a como diera lugar una vez que la Corte Suprema en Brasil le levantara todos los cargos y lo habilitara para ser candidato, de manera que no tenía o no tiene ningún impedimento legal. Pero hay una sorpresa muy importante, y es su compañero de lista, Geraldo Alckmin, que es un hombre de la centro-derecha, bastante conservador según algunas versiones, un numerario del Opus Dei, hacía aparecido en varias publicaciones. Estas cosas son difíciles de confirmar, pero hay muchas publicaciones que hablan de ello y que representa un cambio muy importante en la postura de Lula, que tiene un objetivo principal y central: derrotar a Jair Bolsonaro. Y esa alianza con un elemento de centro-derecha, con Alckmin, le va, según lo cree Lula, le va a facilitar la tarea. Eso estará por verse en estas elecciones que tienen lugar, falta todavía un poco, son en octubre, los primeros días de octubre, el 2 de octubre, y hay bastante camino por recorrer, pero como están las cosas hoy día, Fernando, Lula tiene todas las de ganar. Está en la mayoría de las encuestas por encima del 40%, algunas le dan el 45%, incluso los más optimistas en su campo dicen que es posible ganar en la primera vuelta. Y su contrincante, que va a ser el actual presidente Bolsonaro, estaría con un 24% en las encuestas. Hay distintas encuestas y varían los números, pero de todas maneras, en todas, sin excepción, Lula aparece con 2 dígitos de ventaja. De manera que, bueno, como sabemos, todos estos meses son un largo periodo, pero Lula lo que está postulando es un programa, yo diría, minimalista en relación a lo que han sido sus 2 gobiernos anteriores, minimalista en cuanto a tratar de recomponer la economía brasileña, favorecer la capacidad de consumo de los trabajadores y llevar adelante algunas reformas bastante modestas. Es decir, lo que ha planteado hasta ahora es una ambición limitada en lo político y en lo económico, y claro, él ya tiene un récord muy importante. En sus 2 gobiernos anteriores logró colocar a Brasil en una situación muy expectante, pero desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Sí, es bien interesante la decisión estratégica que tú contaste que tomó el expresidente Lula de ir con un vicepresidente de centro derecha, porque Lula era pero el epítome en un momento dado de la izquierda, si tú quieres, más obrera, pongámoslo de ese punto, que había pasado por sindicatos, por confederaciones y que finalmente llegó a la presidencia de Brasil, y por lo tanto tenía un anclaje muy fuerte en la izquierda latinoamericana y particularmente, por cierto, en la izquierda brasilera. Que se pueda dar, lo que parece bastante notable, digamos, que se pueda dar una mancomunión de 2 visiones ideológicas para llegar a ganar una elección, no es algo que se ve todo el tiempo, es más bien una anomalía, digamos.
Sí, claro, una anomalía absoluta. Y piensa que en las elecciones anteriores, cuando él tuvo como vicepresidenta a Dilma Rousseff y que ella terminó sucediéndolo en el gobierno. Así es. Y finalmente Dilma Rousseff fue depuesta en lo que muchos han llamado un golpe parlamentario, pero Dilma Rousseff era claramente una candidata de izquierda, por lo tanto hay un cambio, pero muy, muy importante. Ahora, todo, digamos, lo que ha cambiado en Brasil es lo que ha representado Jair Bolsonaro y que le presenta un enemigo o un adversario muy duro a la izquierda y no quieren bajo ninguna circunstancia perder estas elecciones, porque claro, esto le daría un nuevo 4 años a Bolsonaro, que ha hecho un gobierno muy duro contra la izquierda, que le ha dado una gran cabida, una gran apertura a los militares brasileños que a medida que ha ido avanzando el gobierno de Bolsonaro, han ido adoptando posiciones cada vez más agresivas, no solamente en la cantidad de ministerios y la influencia, la gravitación que tienen sobre el gobierno, sino que también en sus declaraciones de negacionismo sobre las torturas y los brutales abusos a los derechos humanos que hubo durante décadas de dictadura militar en Brasil, de manera que todo esto ha ido condicionando cómo se conforma la candidatura, cómo el Partido de los Trabajadores, es decir, cuáles son sus temores, y hay abundantes rumores, y los ha habido durante los últimos años, y hemos conversado en más de una oportunidad sobre eso, de posibilidades de un golpe de Estado o temores de un golpe de Estado, más que posibilidades. Pero hay sectores de la sociedad brasileña que temen a un intervencionismo militar y los militares, algunos de ellos, entre ellos el vicepresidente actual, que han tenido declaraciones muy al límite, si tú quieres, dentro de un sistema democrático y claramente negacionistas sobre lo que ha sido el pasado relativamente reciente de Brasil. Ahora, Raúl, tú mencionaste cuando introdujiste el tema la situación judicial de Lula. Lula, hay que recordarlo, fue acusado de una serie de cosas que iban desde departamentos hasta situaciones que tenían que ver con su mandato. ¿Qué es lo que queda de eso o si todo eso sigue vigente? No, de eso no queda nada. Es decir, él ha sido exonerado de todas las acusaciones y por eso puede presentarse como candidato. Él oficialmente no es candidato, la campaña empieza en julio. Esto es muy típico brasileño, es decir, nadie está en campaña y todos están en campaña. Hay otros 2 candidatos, Ciro Gómez, que es un gobernador en estos momentos del norte del país, y Sergio Moro, que fue quien acusó a Lula y fue el fiscal que llevó adelante las acusaciones con mucho éxito y que terminó mandando a la cárcel por casi 2 años a Lula. Bueno, Sergio Moro, en un momento dado tenía una popularidad enorme, pero sacrificó su prestigio al entrar como ministro de Justicia del presidente Bolsonaro, y allí, claro, es decir, toda pretensión de independencia, digamos, de su condición dentro del Poder Judicial se fumó, y ahora, aunque digamos un 8 o algo más % de las preferencias es de todas maneras algo considerable, no le da de manera alguna para competir contra Jair Bolsonaro, a quien el propio Moro ha terminado acusando de irregularidades y de conspirar en su contra, de manera que Moro probablemente no va a jugar un papel muy relevante y con la mayor probabilidad Ciro Gómez va a terminar apoyando a Lula una vez que pasen la primera vuelta. Ahora, ahí hay un punto que no quiero que pase tan rápido, Raúl. Sergio Moro encausó a Lula y
como tú muy bien dices, posteriormente lo llama Bolsonaro a que sea parte de su gabinete y eso de alguna manera causó una desafectación de muchos brasileros desde el punto de vista de la imparcialidad y de de alguna forma la manera prístina como Moro parecía actuar en términos de su rol en la justicia brasileña. Pero lo que es interesante es que no solamente va a competir contra Jair Bolsonaro, sino que además le imputa una serie de cosas que son bastante graves y particularmente graves no solamente con lo que hace contra el propio Moro, sino que yo le he visto algunas declaraciones donde habla de una muy mala manera de gobernar. Bueno, sí, Moro en algún momento dado tuvo un prestigio inmenso en Brasil. Sí, muy alto. Era un héroe cívico y, digamos, tenía una adhesión enorme. Y él apareció como el adalid de la lucha contra la corrupción, contra el lavallato, como se llamó este enorme escándalo que era, digamos, una serie de coimas que se le pagaban a distintos políticos para que apoyaran al gobierno. No fue el único escándalo. Después estuvo el tremendo escándalo internacional y nacional de Odebrecht. Es decir, sí. Brasil ha tenido mega escándalos. Y, por supuesto, cuando surge una figura como la de Moro, que con gran firmeza y con un lenguaje inusual, poco diplomático, directo, enrostró a distintos personajes y especialmente a Lula y lo manda a la cárcel, bueno, eso, todo el gran movimiento, la gran indignación que había en Brasil por todos estos escándalos, él lo capitalizó como la figura capaz de llevar adelante esta cruzada justiciera. Pero cuando acepta, como te lo señalaba antes, el cargo de ministro de Justicia de Bolsonaro, bueno, ahí se comienza a desplomar su imagen y mucho más aún cuando comienzan a salir antecedentes de cómo perjudicó de manera deliberada y violó ciertas normas judiciales para conseguir evidencia en contra de Lula, que finalmente la Corte Suprema desecha completamente y dice, no, levantamos los cargos, lo que también es bastante inusual. De manera que, bueno, hoy día Moro, que llegó a estar en un nivel de popularidad enorme, se ha transformado en una figura secundaria, es decir, lo más probable es que él no pueda pasar a una segunda vuelta. Es más, él anunció su candidatura, o su voluntad de ser candidato, y después se desistió y dijo, no voy a postular, y se ha vuelto a plantear. También esa conducta errática, claro que lo perjudica. Sí, va a ser interesante ver contra quién dispara Moro, porque sin duda contra Lula tiene que hacerlo porque son diferentes ideológicamente, tienen visiones distintas, pero como tú mismo lo has señalado, él ha sido muy duro también con Bolsonaro. Así es. Pero claro, él está, digamos, es un candidato de derecha, no es un candidato, sí. Es decir, con Lula no han hecho las paces ni creo que las van a hacer. Es decir, para Lula también es una píldora difícil de tragar, alguien que lo mandó a la cárcel, y Lula está convencido de que esto fue un abuso y que él fue víctima de una conspiración. Pero como se den las cosas, habrá que verlo, pero de momento es los dos claros favoritos, pero por mucha distancia, son Lula y Bolsonaro. Bueno, estaremos atentos a cómo viene eso, porque como tú muy bien dices, esto falta algún tiempo y por lo tanto se van a producir movimientos que probablemente vamos a conversar acá también. Gracias, Raúl. Ok, chao, hijo. Chao. Hacemos una pausa y volvemos.